y el tema de hoy específicamente es una nueva visión. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Una nueva visión. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Cuando usted lo tenga, le invito a que me acompañe en la lectura. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Léalo junto conmigo. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra nos llene, nos edifique, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones de tu pueblo el día de hoy. Háblanos, permítenos entender por qué la iglesia hoy necesita una nueva visión. Te pido, Señor, que lo podamos comprender para que lo podamos poner en práctica. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con ese tema en el cual desde el inicio, desde el primer miércoles del mes de mayo, dijimos que al hablar de lo que necesitaba la iglesia hoy, lo volvemos a repetir, no estamos hablando de la iglesia como una institución en la sociedad, o no solamente como la iglesia como institución en la sociedad, sino principalmente como cada uno de nosotros siendo la iglesia en nuestra sociedad. Quiere decir que ¿qué necesita la iglesia hoy? Estamos hablando, ¿qué necesito yo como iglesia en este tiempo en el cual estamos en una pandemia y estamos por salir de ella? Y hay cambios en nuestra vida, hay cambios en el mundo. ¿Qué necesita la iglesia hoy? No estamos hablando solamente de la iglesia como institución, sino de cada uno de nosotros que somos la iglesia, que formamos el cuerpo de Cristo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, estamos hablando de lo que usted necesita y de lo que yo necesito hoy como iglesia en este mundo. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Este día, pues vamos a hablar, hermanos, de algo muy importante. Y no es algo nuevo, porque el tema de hoy es ¿qué necesita la iglesia hoy? Necesita una nueva visión. Pero yo quiero decirle que en realidad no es tanto que necesitemos una nueva visión, sino que necesitamos recuperar la visión que habíamos perdido. Porque muchos de nosotros, la iglesia hoy en día, hermanos, ha perdido la visión de la verdadera iglesia que Cristo fundó. Estamos viviendo, hermanos, una visión muy materialista de la vida cristiana. Estamos viviendo una visión, hermanos, muy enfocada a lo terrenal. Estamos viviendo una vida cristiana con una visión muy enfocada, hermanos, en lo que significa el reino terrenal y no el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y dónde podemos nosotros retomar esa visión? Vamos a retomarla, queridos hermanos, de la iglesia que hoy en día se le llama la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros apóstoles. Hoy en día, hermanos, sabemos que este tiempo trae nuevos cambios. Y uno de esos cambios tiene que ser, hermanos, la manera como vemos la vida cristiana o la manera como la vivimos, el enfoque de la vida cristiana. Decíamos hace algún tiempo atrás, hermanos, en algunos sermones anteriores, que no podemos decir que son casualidades. El año 2020 que nos habla de la visión perfecta. De hecho, el lema de este año es en la visión perfecta de Dios. Y valdría la pena preguntarnos, hermanos, ¿estaremos nosotros en la visión perfecta de Dios? ¿Está usted, hermano, en la visión perfecta de Dios? Porque hay una visión. Y la visión significa la manera de ver, la manera de enfocar la vida cristiana. ¿A dónde? ¿Cómo estamos enfocando la vida cristiana? Hermanos, esta noche no le voy a hablar de una nueva visión, sino de retomar la visión
que Cristo dejó en la iglesia primitiva. Vamos a darnos cuenta a través de este texto que hemos leído para comenzar, nos vamos a dar cuenta cómo era la visión, cómo era, hermanos, la manera de ver la vida cristiana de la iglesia primitiva. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué significa, hermanos, esa nueva visión? ¿Qué significa retomar esa visión de los primeros apóstoles? ¿Cómo era la visión de la vida cristiana de la iglesia primitiva? Primeramente, hermanos, era una visión. Oiga bien, hermanos, era una visión de fe. Una visión de fe. Nosotros tenemos que retomar en nuestra vida, hermanos, una visión de fe. Hoy en día nosotros los cristianos vivimos una vida caminando por vista y no por fe. Muchos de nosotros como cristianos, hermanos, estamos acostumbrados ya a enfrentar nuestros problemas, crisis y dificultades, las enfermedades, los problemas en el hogar. Estamos acostumbrados a enfrentarlos terrenalmente, con nuestra vista en lo terrenal, con nuestra vista enfocado en mi capacidad, con cuánto tengo, con cuánto cuento en mi cuenta de banco, cuánto tengo ahorrado, o posiblemente mi capacidad, posiblemente de amistades que tengo para llamar en un momento de crisis. Hermano, la iglesia hoy en día tiene una visión muy terrenal para poder enfrentar las crisis de la vida. Y esta pandemia nos ha demostrado, hermanos, que todos los recursos materiales son limitados. Esta pandemia nos ha demostrado que los recursos materiales, los recursos terrenales son limitados para ciertos problemas de la vida del ser humano. Por eso nosotros tenemos que recurrir a una visión de fe. ¿Y qué significa una visión de fe? Enfrentar los problemas de la vida, enfrentar los desafíos de nuestra vida, enfrentar las crisis de nuestra vida, no confiado en lo terrenal, sino confiado en el poder de Dios, para poder ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Vean lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en los versículos que hemos leído. Acompáñenme en la palabra de Dios. Dice versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga bien lo que tenía la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva habían muchas maravillas y señales. ¿Tenemos eso hoy nosotros en la iglesia hoy en día, hermanos? Hoy en día oramos mucho, pero no creemos mucho. Hermanos, hoy en día nosotros los cristianos, si ya oramos una semana y vemos que el milagro no llega, entonces veo yo cómo lo resuelvo. Con un amigo, con la tarjeta de crédito, buscando otro médico, comprando otra medicina, enjaranándome de alguna manera para arreglar el problema. Hermano, los cristianos de la iglesia primitiva tenían una visión de fe. Sabían en quién habían creído. Sabían que tenían algo que usted y yo también tenemos. ¿Qué tenemos en común la iglesia primitiva de hace 2000 años con la iglesia del año 2020? ¿Qué tenemos en común? Yo le invito a que usted piense un momento esta noche. ¿Qué tiene en común la iglesia de hace 2000 años con la iglesia de hoy? ¿Qué tenemos en común? ¿Sabe qué tenemos en común? El poder de Dios. Porque dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo le invito a que ahí en casa, a esta pregunta, usted tenga la capacidad de responder amén. ¿Tiene usted el Espíritu Santo en su vida? Amén. Desde el momento que usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Entonces, hermanos, si nosotros podemos compartir, si tenemos, hermano, exactamente lo mismo que la iglesia primitiva tenía, ¿por qué hoy parece o nos pareciera que los milagros y las maravillas de Dios ya no están disponibles hoy? ¿Por qué será? ¿Por qué será que hoy en día a la iglesia cristiana le resulta más fácil, hermano, confiar en el médico, en la medicina, confiar en el banco, en la tarjeta de crédito, confiar en los amigos, confiar en el pariente, confiar en cualquier cosa terrenal que confiar en Dios? ¿Por qué? Si tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la iglesia primitiva tenía una visión de fe. Nosotros hoy en día tenemos una visión terrenal.
Confiamos más en lo que tengo que en lo que creo. Confiamos más en lo que veo que en lo que no veo. ¿Y sabe qué es? Lo que no vemos es el poder de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que hay un recurso ilimitado. Hermano, hay un recurso ilimitado disponible para la iglesia de Cristo. Hay un recurso ilimitado para la iglesia de Cristo. ¿Y sabe cuál es ese recurso ilimitado? Es el poder de Dios. Pero a ese recurso ilimitado se necesita una pequeña llave para poder acceder a él. Para poder acceder al recurso ilimitado del poder de Dios, se necesita una llave que la iglesia primitiva tenía, pero hoy la iglesia del siglo XX la ha perdido. Qué tremendo es, hermano, cuando usted va a un cajero automático y usted lleva su tarjeta, usted sabe que tiene dinero adentro del cajero, pero no se recuerda la clave. Pero si ahí está el dinero y usted lo necesita con urgencia y es el dinero suyo, está en su cuenta de banco, pero a usted le hace falta esa clave para poder hacer el retiro de su dinero. Y hermano, el poder de Dios está disponible para usted, está disponible para mí. El poder de Dios está disponible para la iglesia. Pero ¿por qué nosotros no accedemos a él? Porque tenemos una visión terrenal. Hemos perdido la llave. ¿Y sabe cuál es la llave que accede al poder de Dios? Esa llave es la fe. Dice la palabra de Dios, hermano. Vea conmigo, acompáñeme en la palabra del Señor. Esa llave es la fe, nos lo dice Marcos 9:23. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Marcos 9:23 dice de la siguiente manera, vea conmigo. 9:23, vamos a ver, por acá lo tenemos. Evangelio de Marcos 9:23. Jesús les dijo, oiga bien, son palabras de Jesús. Si puedes creer, al que cree, ¿cuánto, hermanos? Todo le es posible. Si puedes creer, dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Hermano querido, la iglesia de Cristo tiene que tener una visión de fe. ¿Y eso qué significa? Ya no caminar solo por vista, sino atrevernos a caminar en fe. Creyendo en las promesas de Dios, creyendo en el poder de Dios, creyendo en el respaldo de Dios, creyendo que lo que Dios ha prometido lo hará realidad. Hermano querido, en tus problemas, en tus crisis, en tus metas, en tus anhelos, en las dificultades de tu vida, en las enfermedades de tu vida, ten una visión de fe. Recuerda que el poder de Dios está disponible para ti, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo, en tus anhelos y sueños de la vida. El poder de Dios está disponible. Aprendamos a caminar, no solamente por vista, o ya no solamente, o no por vista, sino por fe. Recordando que la llave que abre el poder de Dios, tú la tienes, pero quizás se te ha olvidado. Esa llave es la fe, querido hermano. Dice la palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Número 2, la iglesia primitiva tenía también, hermanos, algo que hoy en día a nosotros nos falta. Vea lo que dice la palabra. Volvamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Volvamos ahí donde estábamos al principio. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vea conmigo la palabra del Señor. Para entender la visión que tenemos que retomar nosotros hoy en día, hermanos, como iglesia de la actualidad. Vea conmigo versículo 44 y 45. Dice la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban, oiga bien, ¿cómo estaban? Si usted lo tiene ahí su Biblia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían. Oiga bien lo que hacía la iglesia primitiva. Dice la palabra que estaban juntos. Dice también, oiga bien, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y lo repartían según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva, hermanos, tenía algo que hoy la iglesia actual
en muchos casos ha perdido. ¿Sabe cuál era la visión de la iglesia primitiva? Era una visión de amor. Hoy en día, hermanos, si algo ha perdido mucho la iglesia de Cristo en la actualidad, es el amor. Y recuerde lo que dice 1 Corintios 3, hermanos. Podemos hablar en lenguas angélicas, podemos, hermanos, tener toda la fe y todo el conocimiento, pero si no tenemos amor, dice la palabra, nada somos. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia en la actualidad, como la iglesia de hoy, tenemos que entender algo importante. Tenemos que tener una visión de amor. Amén. Quizás muchas personas al escuchar esto se podrán sentir mal, o quizás se podrán extrañar, o quizás quizás llegarán hasta enojarse. Quizás dirán, bueno, pero pastor, si de algo se habla en la iglesia es del amor de Dios. Si de algo se predica en la iglesia es del amor de Dios. Si de algo, hermanos, nosotros siempre nos gusta hablar en nuestras iglesias es del bendito amor del Señor. Y ese es el problema, hermanos, de que nos hemos quedado en hablar del amor. Tenemos que cambiar la visión. Ya basta de hablar del amor. Hay que practicar, hermanos, el amor de Dios con nuestro prójimo. Hay que demostrar el amor de Dios con nuestros prójimos, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos ya la iglesia de Cristo, tiene que tener una visión de amor. Los primeros discípulos, hermanos, estaban enfocados no en la necesidad mía. Es decir, no tenían una visión egoísta. ¿Qué necesito yo? ¿Sabe cuál era la visión de la iglesia primitiva? ¿Qué necesita mi prójimo? ¿Qué tengo yo que le pueda servir a mi prójimo? ¿Qué tengo yo que le puedo compartir a mi prójimo? ¿Qué tengo yo con que puedo bendecir a mi prójimo? Hermano y hermana, la iglesia de hoy necesita volver a tener una visión de amor. Tenemos nosotros, hermanos, ya basta de hablar del amor. Tenemos nosotros que demostrar el amor. Ya basta, hermanos, de solamente hablar del amor. Tenemos que demostrarle al mundo el amor de Dios a través de nuestras acciones. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermano. Acompáñenme a 1 Juan, capítulo 3, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18, dice la palabra de Dios. Vea conmigo. Hijitos míos, mire qué versículo más maravilloso, hermano. 1 Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, yo te quiero decir algo de la visión de Dios sobre la vida del cristiano. La visión de Dios para tu vida, la visión de Dios para mi vida, no es solamente que tú seas bendecido, porque esa es una visión egoísta que muchas veces la iglesia tiene. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, todo es para mí. Pero la iglesia primitiva nos da una gran lección. Esa es la visión de la iglesia que Dios fundó. No es una visión enfocada en lo que yo necesito. Es una visión enfocada en la necesidad de mi prójimo. Y eso, hermanos, trae bendición. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene una ley. Y la ley es que todo lo que yo siembro, eso mismo voy a cosechar. ¿Sabe por qué la iglesia hoy en día, queridos hermanos? ¿Sabe por qué hay mucha iglesia, hablando de personas, muchos cristianos estériles? Porque no siembran. ¿Cómo tú vas a cosechar amor si no siembras amor? ¿Cómo tú vas a cosechar amor si lo que tú tienes para con tu prójimo es egoísmo, es indiferencia? ¿Cómo yo puedo cosechar amor en mi vida si lo que yo siembro en mi prójimo, hermanos, es menosprecio? Si lo que yo siembro es egoísmo, no me importa la necesidad del prójimo. Dice la palabra en el libro de los Hechos que los discípulos vendían todo lo que tenían y lo compartían para las necesidades de los demás. Yo no te digo esta noche que tú vendas lo que tienes. Lo que te digo es que compartas de lo que tienes. Amén. Recuerda, la visión de Dios para tu vida no es solo bendecirte. Hermano, la visión de Dios para mi vida no es solo bendecirme, sino que tú y yo seamos bendición. Amén. Esa es la visión de Dios para tu vida. Vea conmigo, hermano, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 2.
Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Vamos al inicio de la Biblia. Vamos a la vida de Abraham. Génesis 12, 2. ¿Cuál era la visión de Dios para ese hombre? Que Dios le dijo que le daría una gran descendencia. Que Dios le dijo que le daría toda esa tierra en posesión. ¿Cuál era la visión? ¿Bendecir a Abraham? Que Abraham se enriqueciera, que fuera un padre enaltecido, que Abraham tuviera riquezas a montones para acumularlas. No, la visión de Dios para Abraham no era solamente bendecirlo. Vea conmigo lo que dice Génesis 12:2. Leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y haré de ti una nación grande. Oiga bien, ¿quién no quiere eso? Yo creo que todos diríamos amén. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Yo creo que todos quisiéramos que hasta ahí llegara ese versículo, pero esa visión es muy corta, hermano. Dios no tiene una visión corta para tu vida. Entiende, mi hermano, mi hermana. Dios no tiene una visión corta para ti. Dios tiene una gran visión para ti. ¿Y cuál es la visión de Dios? Vea conmigo lo que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y mire qué maravilloso. Y serás bendición. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que recuperar esa visión. Ya no una visión mezquina, egoísta, sino una visión de amor. De poder pensar qué tengo yo, qué tengo para ayudar, de qué manera puedo ayudar. Ya no solamente pensar de qué manera me van a ayudar, porque ¿por qué vivimos así? ¿Y qué me van a dar? ¿Y qué me va a ayudar? Porque no tienes una visión de amor, porque el que comparte de lo poco que tiene, recibe mucho. Dar nunca es pérdida. Hermano querido, cambia tu visión. Es una visión de amor, una visión sin egoísmo. Porque la visión de Dios para tu vida y para tu familia, mi hermano, mi hermana, no es una visión mezquina, es una visión grande. Es que tú que estás viendo este video, tú que estás oyendo este mensaje, es que tú seas bendecido para hacer bendición. Y para poder lograr eso, yo tengo que tener una visión de amor. Porque cuando yo bendigo, Dios me bendice. Ese es el círculo de la bendición. Ese es el círculo. Algunos le llaman a las cosas malas el círculo vicioso. Este es un círculo virtuoso, un círculo de bendición. Cuando yo bendigo, Dios me bendice. Cuando yo sigo bendiciendo, Dios me sigue bendiciendo. Pero yo tengo que tener una visión de amor, como la tenía la iglesia primitiva. Y por último, para terminar, acompáñeme, regáleme 2 o 3 minutitos más. Dice la palabra de Dios, vea conmigo, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo le vamos a llamar a esta porción de la palabra? ¿Qué visión encontramos ahí? ¿Cómo era la visión de la iglesia primitiva que hoy en día la iglesia tiene que retomar porque muchas veces la hemos perdido? ¿Sabe cómo es esta visión? Es una visión de humildad. Hablamos, hermanos, que hoy en día esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Eso lo hablamos el domingo por la mañana. Nos ha llevado a reinventarnos. ¿Y qué significa reinventarnos? Aprender nuevas habilidades. Y sabe, hermano, la iglesia de Cristo tiene que aprender esta habilidad que la iglesia primitiva tenía. ¿Y sabe cuál es? A compartir con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sabe dónde tiene que comenzar a reinventarse cada cristiano? En su corazón. Porque, hermano y hermana, no me dejará mentir, muchos de nosotros hemos sido muy soberbios. Muchos de nosotros, y no le estoy hablando, hermanos, de aquí para allá, no le estoy diciendo muchos de ustedes, usted, hermano, usted es soberbio, no. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos sido muy soberbios. Y mire qué lindo esa habilidad de los discípulos. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esas dos palabras, hermanos, esas dos habilidades estarán en nuestra vida hoy.
¿Será que en la iglesia y con nuestros hermanos en Cristo compartimos con alegría y sencillez de corazón? Por lo menos hasta antes de la pandemia, muchos cristianos, hasta enemigos teníamos en la misma iglesia. Hasta antes de esta pandemia, por lo menos, habían personas que si iban a tal culto, yo no llegaba a ese. Así era nuestra soberbia. Si esa persona está sentada ahí, yo no me siento ahí. Si esa persona sirve en ese ministerio, yo no sirvo en ese ministerio. Si esa persona va a participar en eso, yo no voy. Así ha sido nuestra soberbia. Pero mire qué maravilloso la iglesia primitiva. Dice que compartía con alegría y sencillez de corazón. Esa soberbia en la iglesia ha llegado a veces a tal punto, hermanos, que nos sentimos superiores a los demás. Vemos de menos a nuestros hermanos en Cristo. Hemos llegado a hacer iglesias de la clase alta, iglesias de ricos, donde las personas humildes no pueden entrar y si entran son vistos de menos. Hermano, la palabra de Dios dice que la iglesia tiene que ser rica en fe y en buenas obras. Pero muchos de nosotros hemos sido soberbios. ¿Qué necesitamos entonces, hermano? Necesitamos tener una visión de humildad. ¿Y cómo yo puedo tener una visión de humildad? Reconociendo que todos necesitamos de Dios. Amén. Que lo que tengo y lo que soy, yo se lo debo al Señor. Aleluya. Y que todos ante Dios valemos lo mismo. La bendita sangre de Jesús. Tenemos que entender algo maravilloso en esto de la visión de humildad, hermanos. Tenemos que comprender algo precioso, hermanos. Tenemos que verdaderamente entender algo que está aquí en el último versículo que hemos leído. Vea conmigo versículo 47. Dice, alabando a Dios, compartían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? Me gusta porque en estos dos versículos habla de salvación, pero no habla de evangelización. Porque aquí no dice que salían a ganar almas y el Señor añadía cada día a las personas que iban a ser salvos. ¿Sabe cómo impactaba su sociedad, la iglesia primitiva? Con su testimonio. Amén, gloria a Dios. Esa sencillez de corazón impactaba el corazón de la gente. Hermano querido de la iglesia del siglo XXI, tu testimonio gana más almas que tus palabras. Amén. Mi testimonio predica. Mi humildad marca la diferencia. Jesús mismo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Querido hermano, querida hermana, retomemos la visión de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son las tres que mencionamos hoy? Una visión de fe, una visión de amor y una visión de humildad. Y usted preguntará, pastor, ¿será que lo podemos lograr en esta época? Le repito lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar esta noche y que el Señor nos ayude a tener la visión de la iglesia primitiva. Padre, gracias. Gracias por hablarnos esta noche por medio de tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por recordarnos que nuestra visión no tiene que ser una visión terrenal, una visión egoísta, una visión materialista, sino una visión de fe, una visión de amor y una visión de humildad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendito Jesús, a entender, Dios mío amado, que el verdadero cristiano tiene que ser humilde, que el verdadero cristiano tiene que tener fe, aunque no veamos las cosas que tú estás haciendo. Que nosotros como cristianos tenemos que ser humildes. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra visión en línea contigo, mi Dios. Padre bendito, qué gran ejemplo nos da la iglesia que hoy llamamos primitiva. Y hoy la iglesia que nos llamamos moderna, nos hemos apartado mucho de esa visión. De la visión original, de la visión tuya para nosotros como tus hijos. Padre bendito, oro por todos aquellos que hoy tu palabra nos ha hablado a nuestra vida. Tal vez en la falta de amor,
Tal vez algunos en la falta de humildad. Tal vez otros en la falta de fe. Señor, en el área que nos hayas hablado hoy, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino más bien hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien esta noche que no le ha entregado a Cristo su vida, yo le invito que hoy pueda recibir a Jesús en su corazón. Hágalo de la siguiente manera. Y si usted lo recibe hoy, le invito que pueda escribirnos y nos diga: yo hoy hice la oración para recibir a Cristo. Queremos orar por usted. Si usted nunca le ha recibido y lo quiere hacer esta noche, por favor, haga esta oración con fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias te doy, bendito Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día que yo muera pueda estar contigo en el cielo para siempre. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Bendice el devocional de la noche. Oramos para que el reporte de nuevos contagios hoy pueda disminuir, que haya más personas curadas, más personas sanadas. Y te pedimos, Padre, que tú puedas traer paz a nuestro país. En tu nombre lo pedimos, Padre. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, que nos haya acompañado el día de hoy. Qué bueno que se ha conectado con nosotros esta noche. No se le olvide conectarse al culto de las 9:30 de la noche y no se le olvide orar en familia. Que el Señor les bendiga. Les extrañamos y les amamos mucho, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.